El día de hoy les vamos a hablar acerca de la fisiología del ciclo cardíaco y de cómo se toma la tensión. Entonces empezamos hablando de que el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos mecánicos, sonoros y de presiones que se encuentran relacionados con el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. Además de eso, la contracción y la relajación de cada una de ellas, tanto como las aurículas como los ventrículos, el cierre y la apertura de las válvulas y además de eso la producción de ruidos. Entonces este proceso transcurre en menos de un segundo. Es recíproco y la duración de un ciclo es la frecuencia cardíaca, que se va a expresar como los latidos por minutos, y hay que multiplicar estos latidos por minutos si tienen una duración pues de 60, ¿no? Entonces el llenado ventricular, vamos a dividir que este ciclo cardíaco tiene unas fases. La primera es el llenado ventricular activo o la sístole auricular. Entonces este ciclo se inicia con un potencial de acción en el nodo sinusal que en un principio se va a propagar a las aurículas provocando su contracción. Entonces al contraerse en estas se expulsa toda la sangre que contienen hacia los ventrículos. Al final de esta fase, toda la sangre contenida en el corazón se va a encontrar en los ventrículos, que va a dar paso a la siguiente fase. La siguiente fase se va a llamar la contracción ventricular isovolumétrica. Esta es cuando la onda de despolarización llega a los ventrículos, que en consecuencia va a comenzar a contraerse. Entonces esto va a hacer que la presión aumente en el interior de estos, de forma de que la presión ventricular excederá a la auricular y el flujo tendrá que retroceder. Entonces, pero esto no va a ocurrir porque el aumento de la presión ventricular va a determinar el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que van a impedir que el flujo retrógrado de la sangre. Entonces, por lo tanto, en esta fase de contracción ventricular isovolumétrica, todas las válvulas cardíacas se van a encontrar cerradas. La tercera fase es la fase de eyección o más. Entonces, en esta fase de eyección, la presión ventricular también será mayor que la presión arterial. Entonces, en los grandes vasos que van a salir del corazón, como el tronco pulmonar y la aorta, de modo que las válvulas sigmoideas se abrirán y pasará el flujo de los ventrículos hacia estos vasos. Entonces, a medida que la sangre sale de los ventrículos hacia estos vasos, la presión ventricular se irá a disminuir al mismo tiempo que va a aumentar la presión de los grandes vasos. Entonces, esto igual se va a determinar igualando las ambas presiones, de modo de que parte del flujo no pasará por el gradiente de presión hacia la aorta y hacia el tronco pulmonar. Entonces el volumen de sangre quedará retenido en el corazón y al acabar la eyección se va a denominar volumen residual o volumen telesistólico. Entonces, mientras que el volumen de sangre eyectado será el volumen sistólico o volumen del latido, que aproximadamente son 70 mililitros. La siguiente fase va a ser la fase de relajación ventricular isovolumétrica. Entonces, esta fase va a corresponder al comienzo de la diástole. ¿Qué quiere decir? O sea, al periodo de la relajación miocárdica. En esta fase el ventrículo se va a relajar de tal forma que, junto con la salida parcial del flujo, van a hacer que la presión en su interior disminuya, pasando a ser inferior que la de los grandes vasos. Entonces es por este motivo que el flujo de sangre se va a volver retrógrado y va a pasar a ocupar los senos aórticos y pulmonares de las válvulas sigmoideas, empujándolas a su vez y provocando que éstas se cierren. Entonces en esta etapa se va a definir por tanto como el intervalo que transcurre desde el cierre de las válvulas sigmoideas hasta la apertura de las auriculoventriculares. La siguiente fase de la cual les voy a hablar es sobre la del llenado auricular pasivo. Entonces, durante este proceso, las aurículas ya se habrían llenado de sangre. Entonces, de modo de que la presión de estas va a ser mayor que la de los ventrículos y van a estar parcialmente vaciados y relajados. Entonces, el propio gradiente de presión va a hacer que la sangre circule desde las aurículas hacia los ventrículos, empujando las válvulas mitrales y la válvula tricúspide, que se abrirán permitiendo el flujo de en este sentido. Y se va a provocar una nueva contracción auricular con origen en el nodo sinusal y finalizará esta fase e iniciará de nuevo la sístole auricular del siguiente ciclo.
Por otra parte, el día de hoy les vamos a hablar acerca del electrocardiograma. Entonces, en el electrocardiograma vamos a encontrar de que la sístole eléctrica de los ventrículos va a empezar donde comienza el complejo QRS. La sístole eléctrica de las aurículas va a comenzar con el inicio de la onda P en el electrocardiograma. Entonces, si lo relacionamos con la fisiología del ciclo cardíaco, la onda P va a representar la fase de llenado. El complejo QRS, la fase de contracción isovolumétrica, y lo correspondiente a la fase de eyección y la relajación isovolumétrica se representarán a partir del punto donde termina el complejo QRS hasta el final de la onda T. Referente a la fisiología eléctrica, vamos a decir que la onda P es la representación del inicio de la excitación del nodo sinusal. Entonces, la contracción del seno atrial, el inicio de la despolarización auricular, la llegada de la onda al nodo atrioventricular y la completa despolarización auricular en el segmento PR. Es la representación de la llegada de la onda al haz de His y luego a las fibras de Purkinje. El complejo QRS va a representar la despolarización ventricular y la onda T la repolarización ventricular. Entonces eso es súper sencillo. Les voy a pasar a hablar de algo muy importante y es la toma de la presión arterial manualmente con el tensiómetro y el estetoscopio. En este caso no poseo de ninguno de los dos, pero les voy a decir las pautas. Entonces, lo primero que debemos hacer es buscar y sentir el pulso en el pliegue del brazo izquierdo, colocando la cabeza del estetoscopio en esta zona. Entonces vamos a colocar el brazalete 2 centímetros por arriba de este pliegue y la vamos a apretar. Entonces la manguerita que va a estar pegada al brazalete, lo que vendría siendo el estetoscopio, tiene que estar acá por encima de todo el brazo y vamos a cerrar la bomba, ¿sí? Y con el estetoscopio lo vamos a poner debajo, pues en todo lo que es la arteria braquial. Entonces, lo que vamos a hacer es a cerrar la valva y llenar hasta que llegue a 180, y en este momento vamos a dejar de oír sonidos en el estetoscopio. Vamos a proceder a abrir la válvula lentamente al mismo tiempo que vamos a mirar como el reloj o lo que se le conoce como manómetro. Entonces, en el momento en que se oye el primer sonido tienen que estar súper pendientes porque es el primer valor de la presión arterial. Entonces se va a continuar vaciando lentamente hasta que se vaya a dejar de escuchar ese sonido. Pero aquí se va a volver a escuchar un segundo sonido, de pronto menos o más disminuido. Entonces, en el momento que dejes de oír los sonidos, ya debes haber registrado la presión arterial con los sonidos del primero y el segundo. Y así es como se halla la presión arterial.